soñado con vivir en aislamiento, lejos del bullicio de la ciudad, entre casas antiguas y sólidas, con historia. Cuando encontré esta casa, me pareció perfecta de inmediato. Antigua, pero resistente, con habitaciones espaciosas, suelos de madera crujientes y un enorme sótano que podía usar como lavandería y despensa. Lo único que me inquietaba era la extraña sensación que sentí en cuanto crucé el umbral. Algo en esta casa no estaba bien, pero decidí atribuirlo al cansancio y al agotamiento. Los primeros días todo fue bien. La casa era antigua, pero acogedora. Durante el día, los rayos del sol atravesaban las ventanas polvorientas, otorgando un tono cálido y dorado a todo el espacio. Pero al caer la noche, la atmósfera cambiaba. El crujido de las tablas del suelo, suaves susurros en las esquinas, como si alguien se moviera con cautela tras las paredes. Me convencía de que todo tenía una explicación lógica, tal vez el viento, el asentamiento de la casa o ratones en el sótano. Una noche decidí hacer la colada. Bajé al sótano y encendí la luz. La amarillenta y tenue bombilla iluminó solo una pequeña parte del espacio, proyectando largas sombras en las paredes. El sótano estaba dividido en dos por un muro, la lavandería y el resto del espacio, que parecía un almacén de trastos inútiles. En aquella parte oscura reinaba el caos. Viejas sillas, cajas de madera cubiertas de polvo y telarañas. Trataba de no mirar en esa dirección. Cuando terminó la colada, la bombilla parpadeó varias veces y se fundió. En la parte oscura del sótano reinaba ahora la más absoluta oscuridad. Solo quedaba la tenue luz que salía de la puerta de la lavandería. Para salir, tenía que atravesar aquella oscuridad. Respiré hondo. Solo era un sótano oscuro. Nada de qué preocuparse. Di el primer paso en la penumbra y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La sensación era extraña, como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso. Avancé, intentando no pensar en nada más. Y entonces lo oí, una risa, sorda, ronca, burlona. Justo detrás de mí, me quedé inmóvil. El corazón se me aceleró en el pecho. Aquella risa no era solo un sonido. Era pesada, opresiva, como si emergiera de la misma oscuridad. Sentí cómo se infiltraba en mi interior, tensando cada nervio de mi cuerpo. Era una sensación extraña, al mismo tiempo apagada y aterradora, como si alguien se estuviera burlando de mí. La risa era grave y áspera, como la de una anciana cuyo voz se había secado hace tiempo, cuya garganta se había contraído por los años y las enfermedades. Miré rápidamente a mi alrededor. Nada, solo oscuridad. Pero la risa continuaba, cada vez más fuerte, más cercana. Estaba seguro de que alguien estaba justo detrás de mí. En mis oídos resonaba un eco. La risa saltaba de un rincón a otro, cambiando de ritmo, hasta que parecía formar parte del propio aire. Mis pies parecían clavados al suelo y mi cuerpo no me obedecía, impidiéndome dar un paso. No sabía qué era, pero tenía claro algo. Debía salir de allí cuanto antes. De repente, me di cuenta de que no oía pasos. La risa, que hasta entonces había llenado el espacio, era ahora el único sonido. Exhalé, intentando recuperar algo de calma. Pero en cuanto avancé un paso, la risa volvió a romper el silencio. Estaba justo detrás de mí y sonaba como si alguien estuviera muy cerca. No podía girarme, no podía ver a ese alguien, pero la sensación era aterradora. No era solo un sonido, era un miedo vivo que sentía en cada célula de mi cuerpo. Eché a correr. Sabía que tenía que salir de allí, llegar a la luz y no mirar atrás. Mi respiración se volvió más agitada y mis piernas se movían más rápido de lo que podía procesar. Detrás de mí, un chirrido rompió el aire y la risa se transformó en algo aún más aterrador. Un sonido profundo y áspero, similar al jadeo de un moribundo. No podía creer que esto me estuviera pasando. Cuando casi llegaba a las escaleras, la risa se intensificó de nuevo.
Parecía fusionarse con mi respiración, creando la aterradora sensación de que no estaba solo. Una locura. No podía entender cómo, en esta casa llena de viejos objetos y rincones olvidados, podía haber algo tan vivo. Durante varios días intenté olvidar aquel horrible momento en el sótano, convenciéndome de que solo había sido un producto de mi imaginación, un juego de luces y sombras. Estaba demasiado cansado, demasiado tenso, pero cada vez que la oscuridad caía a mi alrededor, volvía a sentir esa misma sensación. La inquietud no me abandonaba. Temía la noche, temía el sótano. Esos momentos de silencio, cuando no oía la risa, eran aún más aterradores, porque sabía que esto no había terminado. Algo en esta casa seguía esperando. Una noche me despertó un sonido extraño. No era fuerte, más bien contenido, pero lo bastante claro como para despertarme. Presté atención y me pareció que venía del sótano. Parecía que alguien movía algo pesado. Me quedé paralizado. Una idea cruzó mi mente. ¿Podrían ser ratones? Pero no sonaba como ratones. El sonido era demasiado pesado, y entonces recordé aquella risa. Sabía que no podía ignorarlo. Esa noche era especialmente sombría. La lluvia golpeaba el tejado y en la habitación reinaba una quietud inusual. Ya no podía seguir ignorando la sensación de que algo terrible estaba ocurriendo en el sótano. Decidido a no dejarme dominar por el miedo, resolví bajar y ver qué pasaba. Con cada paso, el frío me invadía más, como si el aire a mi alrededor se volviera más denso. Me acerqué lentamente a las escaleras que llevaban al sótano y vi que la luz de la lavandería parpadeaba débilmente. Cuando abrí la puerta, lo primero que me impactó no fue la oscuridad, sino una extraña figura en la esquina. Era una vieja silla de madera, pero había algo raro en ella. Su superficie estaba cubierta por una tela extraña, un tipo de cobertor, pero la tela se movía. No era solo un vaivén provocado por el aire, era algo mucho más inquietante. Di un paso adelante y vi cómo algo se agitaba debajo del cobertor. Era imposible distinguir qué era, pero sentí cómo mis músculos se tensaban por el terror. No era solo un objeto extraño, estaba vivo y me estaba esperando. Mis dedos se aferraron al pomo de la puerta mientras permanecía en el oscuro sótano, mirando aquella extraña silla cubierta con una tela. Todo a mi alrededor estaba en silencio, pero sentía cómo el aire se volvía más denso, más pesado. El corazón me latía en las sienes y mi respiración se volvió irregular. Intenté comprender lo que estaba ocurriendo, pero la sensación de impotencia se apoderaba de mí con más fuerza. Parecía que aquel sótano no era simplemente una habitación vacía, sino un ser vivo que absorbía todos los miedos y dudas. Di un paso adelante. Con cada movimiento, mi cuerpo se tensaba más, pero no podía detenerme. Todo dentro de mí gritaba que debía salir corriendo lo antes posible, pero algo no me lo permitía. Sentí como algo frío y pesado apretaba mis hombros, como si una mano invisible intentara retenerme allí. Cuando me acerqué más a la silla, la tela que la cubría volvió a moverse, esta vez mucho más rápido, como si algo intentara liberarse. Me detuve, como si estuviera clavado al suelo, incapaz de apartar la mirada. No sabía qué era, pero dentro de mí surgió una sensación imposible de describir con palabras. No era solo tensión, era un miedo que calaba hasta los huesos. De repente, escuché una risa familiar, la misma risa ronca y burlona que me había perseguido desde el principio. Venía de detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no vi nada. La oscuridad lo había devorado todo, y en ese instante tuve la sensación de que la propia oscuridad se movía, como si me observara conteniendo el aliento. Retrocedí, pero antes de dar siquiera unos pasos, sentí una mano fría rozando mi espalda. Ya no podía quedarme ahí, correr, escapar. Me di la vuelta y subí las escaleras corriendo, pero la risa me seguía, casi tangible en el aire, como un dolor punzante en el estómago. No podía creer lo que veían mis ojos, pero todo a mi alrededor se volvía cada vez más irreal, y sentía como algo invisible me sujetaba por el cuello, apretando más con cada paso.
Cuando llegué al primer piso, cerré la puerta de golpe tras de mí, pero la risa no desapareció. Seguía resonando en mi cabeza, como los ecos de una pesadilla que no me dejaba ir. En mis ojos se agitaba la oscuridad, y comprendí que, tal vez, nunca lograría salir de esa casa. A la mañana siguiente, todavía no podía deshacerme de la sensación de que algo me observaba. Mi mirada se deslizaba por los rincones de la habitación y constantemente escuchaba susurros en los lugares más oscuros de la casa. Parecía que el propio aire se había vuelto denso, como si algo se escondiera en él. Intenté no pensar en ello, pero el horror que había experimentado en el sótano no me abandonaba ni un solo minuto. El miedo que me había invadido en aquel momento no era pasajero, era algo mucho más profundo. Esa noche no pude obligarme a dormir. La ansiedad era demasiado fuerte y el silencio a mi alrededor aterrador. Tomé una decisión. Necesitaba entender lo que estaba pasando. No podía simplemente marcharme sin conocer la verdad. Fui a ver a mi vecino, un anciano que vivía en la casa de enfrente, y decidí preguntarle qué debía hacer. Era un hombre amable, pero, como resultó, había algo extraño en su mirada. Parecía saber lo que estaba ocurriendo en mi casa. No estás solo en esa casa, dijo cuando le conté sobre los extraños sucesos. Su voz era tranquila, pero firme. Esa casa esconde muchas cosas. Fue construida hace muchos años, y muchos de los que vivieron allí desaparecieron o perdieron la razón. Guardó silencio por unos momentos, como si reviviera algo en su mente, y luego continuó. Allí vivió una mujer hace mucho tiempo, una mujer muy extraña. Estaba obsesionada. Creía que podía controlar la muerte, que podía gobernar las almas de quienes entraban allí. Pero un día desapareció, y desde entonces siempre ocurre algo inexplicable en esa casa. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, todo lo que me había sucedido cobró sentido. Aquella casa no era simplemente un viejo edificio. Era un lugar donde algo antiguo y maligno seguía esperando recuperar lo que una vez le fue arrebatado. Cuando regresé a casa, sentí que cada rincón de la habitación estaba lleno de terror. Era algo que no podía comprender. Con cada paso, me daba cuenta de que la sombra de aquella casa seguía cada uno de mis movimientos. Ya no podía quedarme allí. Abrí la puerta e intenté salir, pero en el momento en que crucé el umbral, la risa volvió a sonar detrás de mí. Estaba en todas partes, y entendí que, aunque yo saliera de la casa no me dejaría ir. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta escalofriante historia. Espero que haya dejado una fuerte impresión en vosotros y os haya hecho reflexionar sobre lo que puede ocultarse en los rincones más oscuros de nuestro mundo. Si os ha gustado, o si algo os ha causado miedo o preguntas, no dudéis en compartir vuestra opinión en los comentarios. Siempre me encanta leer vuestras impresiones, porque cada comentario es una oportunidad para mejorar nuestras historias y hacerlas aún más intrigantes. Si os ha gustado esta historia, no olvidéis suscribiros para no perderos más relatos de terror. Vuestros comentarios son muy importantes para nosotros, nos ayudan a entender qué os interesa y qué os inquieta. Compartid este video con vuestros amigos, que ellos también sientan esta adrenalina y este miedo. Nos vemos en el próximo relato. Tened cuidado, porque nadie sabe qué puede estar acechando en los rincones oscuros de vuestra casa.